I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the windows. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tejemos hoy? Este top Tamara. No puede ser más cookie, con sus tirantes que he publicado en un short y con este motivo, con este flequito, volantito por abajo, ideal. Consideraciones a tener en cuenta para elegir la talla. El ancho que necesitamos, ¿vale? El ancho, el perímetro de nuestro, o el contorno de nuestro busto, ¿vale? El contorno del pecho, como lo queremos de ancho, y el largo que vamos a querer. El perímetro lo necesitamos desde el inicio. Os digo, el punto es bastante cerradito, entonces darle un par de centímetros más de holgura, ¿vale? Si necesitamos 80, pues dar 82. Si necesitamos 100, pues darle 105, 102, por ahí, ¿vale? Necesitamos un poquito más porque el top tiene un punto muy, muy cerradito, ¿bien? Importante, o cookie, es reversible. El punto que aprendemos a tejer aquí es reversible. Así que, al margen de utilizarlo aquí, ni os cuento cómo quedaría en una manta. Por ejemplo, una manta es algo espectacular, aunque sería pesada porque se lleva mucho hilo. Hemos tejido con algodón de Casa Sol, ya lo vais a ver después, y nada más. Que si te gusta lo que ves, te suscribas al canal, me sigas en el resto de redes, me dejes un comentario, me regales tu like y compartas. Si te ha gustado, comparte. Enséñame a todas tus amigas y amigos, cookie crocheteras del mundo, y así seremos 1.000.000 algún día. Vamos con el vídeo, no me enrollo más. Bien, para hacer este top, lo primero que voy a hacer es utilizar hilo Casasol en estos dos colores, Organic de Cotton Detox, los dos. Tiene 200 gramos cada uno, 400 metros. Recomienda tejer entre 3 y 5. Bien, yo voy a utilizar el 3,5 para que me quede medio tupidito, ¿vale? Y dicho esto, pues le voy a quitar las etiquetas. Se las voy a quitar para empezar a tejer con el color blanco. Y os voy a mostrar algo que quiero enseñaros. Voy a hacerlo tan grande como este. Bien, vamos a ver. Y voy a tejer en redondo. Esta es otra de las novedades que quiero mostraros. Porque como este va a ser el tamaño y por experiencia el del año pasado no se quita los botoncitos, pues lo voy a tejer seguido y sin costuras y nos va a quedar espectacular. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la medida primera que tenéis que pensar en? ¿Cuánto de ancho lo queremos? A la altura del pecho es donde nos tiene que ir bien, ¿vale? Este nos mide 80 centímetros, ¿vale? Pues voy a hacer una fila de cadenas holgadita que mida 80 centímetros, ¿vale? Pues esa es la primera de las cosas que vamos a hacer con el hilo blanco. Aquí está el principio y lo voy a poner al suelo para que vaya cómodamente dándome hilo. Bien, para que las cadenas me queden, voy a tejer con un 3,5, ¿vale? Pero para que las cadenas me queden un poquito más holgaditas, voy a empezar a hacerlo con un 4. Las cadenas, ¿vale? Y así, seguro me va a quedar más flojitas. Bien, entonces venga, empezamos a tejer múltiplo de 4. Y hasta 80 centímetros o cada uno la medida que necesite. Voy a tejer en redondo, os decía, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no queréis estar pendientes que las cadenas se nos giren, hay un truqui que podemos hacer que es con las cadenas del derecho, ¿vale? Yo he hecho ya muchas, me acabo de dar cuenta, por eso estaba volviendo. Yo puedo enganchar la primera de las cadenas
y seguir tejiendo cadenas y ya me van a quedar siempre, se va a quedar siempre bien asegurado, ¿vale? Siempre va a quedar recto, porque ya lo tengo desde el principio puesto bien, ¿vale? Pues nada, ahora seguimos hasta tener esos 80 centímetros. Pues ahí lo tenemos. Ya tenemos las cadenas por 80 centímetros, ¿bien? Y ahora, apartando este un poquito, este os dejo el paso a paso aquí arriba si lo queréis, porque este fue un modelo que hicimos el año pasado que yo creo que es muy lindo, es muy cookie y bueno, pues si os apetece, ahí lo tenéis. Bueno, tejemos un punto deslizado y vamos a hacer toda una primera vuelta en puntos bajos. Atención y recordar cambiar el ganchillo. Hemos dicho que vamos a tejer con 3,5 que estaba aquí. Ya lo tenía perdido aquí, ¿vale? Entonces, una cadenita y empezamos a poner puntos. Venga. Y 4, o sea, tiene que ser múltiplo de 4, acordaros, ¿vale? 2, 3 y 4, vamos allá. Tejemos toda la vuelta en puntos bajos. Ahora os digo cuántos me han salido, ¿vale? Porque he ido contando de 4 en 4, pero no cuántos. Entonces voy a contar cuántos puntos tengo tejiendo con este hilo, ¿vale? Para que tengáis la referencia, ¿ok? Vamos allá. Tengo 136 puntos bajos y ahora tengo que cambiar el color para poner el nuevo color que es el celestotote. Este celeste intenso, precioso que vamos a poner aquí. Entonces, para cambiar el color, yo lo que tengo que hacer es punto deslizado y olvidarme del blanco, ¿vale? Y esta hebrita sí que la voy a ir escondiendo, si os parece, porque así es más fácil de tener todos los puntos, las hebras ya escondiditas. ¿Vale? Entonces tengo 136 puntos en total de mis 80 centímetros y ahora empiezo a hacer puntos altos. Para eso, 3 cadenitas, ¿vale? Os decía que voy a esconder esta hebra al tiempo que voy. Voy a hacer toda una vuelta con puntos altos, ¿vale? Sobre el punto bajo, un punto alto y sobre todos los puntos, ¿vale? O sea, un total de 136 puntos altos. De este color celeste tan intenso y super cookie, nos va a quedar el top ideal, absolutamente ideal. Vamos allá. Vamos allá. Tejemos toda la vuelta en puntos altos y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Y bueno, pues solo me queda cambiando el color, terminar cambiando el color, o sea, poniendo el color blanquito, terminar con la hebra azul, ¿vale? Y empezar la tercera de las vueltas sobre color blanco. Y para eso, cadenita y punto bajo. Ahora, el segundo de los puntos tejo un punto bajo sobre la hebra trasera, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Y ahora el tercero de los puntos, que sería este, voy a tejer un punto alto doble, ¿vale? Y sobre la base, ahí, sobre la base del punto alto, del punto bajo primero que tejimos, ¿bien? Tengo el primer punto de relieve tejido y sin cerrarlo voy a contar, este es el punto que es el de relieve, ¿vale? El que estoy tejiendo ahora. Y voy a hacer otro punto alto doble de relieve, donde 1 y en el 2, pero de abajo, ¿vale? Exactamente por ahí. Ahí, punto alto doble de relieve y cierro los dos juntos, ¿vale? Y se me han ido, ahí, perfecto. Salto el primero de los puntos, que es este que hemos tejido, ¿vale? Y ahora los siguientes los voy a tejer así, con la hebra trasera, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora voy con el cuarto, que vuelve a ser un punto alto de relieve, tomando eso, pero como ya tenemos aquí la guía, de momento tenemos el primero de los puntos, voy a tomar también así sobre la base,
¿vale? Ahí tenemos el primero, no lo cerramos y ahora volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Este es el que yo estoy sustituyendo. Pues 1 y en el siguiente, en el 2, yo voy para abajo, lo que es lo mismo, cuento el punto 1, el punto 2, el punto 3 y en el punto 4 yo dejo mi punto alto de relieve y cierro, ay, no cierro nada porque han salido todas las hebras mal, y cierro los dos juntos. Ahora sí, ¿vale? Así voy a ir tejiendo todo el tiempo. ¿Veis que en el medio se me quedan 3 puntitos? Pues venga, saltando uno, este punto sustituye a este. Y entonces, y saltando eso, y saltando ese, saltando este primer punto que hemos dicho que ya está tejido, pues los 3 siguientes los vamos a tejer en la hebrita trasera. Va a ser muy fácil, ¿eh? 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el siguiente, el cuarto. Pues venga, vuelva de nuevo. Punto alto de relieve, punto alto doble de relieve. Engancho ahí, donde estaba el primero, el anterior. Lo empiezo a hacer, pero no lo termino. Y 2 hebras de nuevo para irme. 1, mirad, un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos porque estoy agarrando sobre esa base de cadenas en definitiva, ¿vale? Pues vamos a mirar por ahí. O lo que viene a ser lo mismo, ¿vale? Lo que viene a ser igual que pasando el primero, 1 y 2 y voy para abajo y este es el punto donde yo he enganchado, ¿vale? Entonces saltando un punto, el primero de los puntos, que es este, que es el que acabo de hacer, vuelvo a tejer 3 puntos bajos sobre la hebra trasera, 2 y 3, ¿vale? Así voy a hacer todita la vuelta. Esta es la más complicada, después se nos va a ir sola, pero esta vuelta se nos va a hacer un poco más complicado porque estamos tomando las hebras, si os fijáis, sobre las cadenas, ¿vale? Pero nada, esta es muy fácil ya, porque aquí tenemos el primero de los puntos, origen, ¿vale? Ahí tejemos el primero de los puntos de relieve que no cierro, ¿vale? Y voy a contar 4. 1, 2, 3 y en el cuarto yo agarro de relieve otra vez. ¿Verdad? Ahí que salgan bien todas las hebritas. Y cierro el punto completo, los dos juntos. Ahí volvemos a tener de nuevo, ¿vale? El punto. Saltando este que hemos dicho que ya estaba, pues los 3 siguientes los tejemos. Por eso es múltiplo de 4, os fijáis, ¿verdad? 2, 3 y en el 4 volvemos a repetir el punto alto de relieve sobre la base del que ya tenemos. Ahí deshacemos de 2 en 2 y nos vamos al siguiente contando 1, 2, 3 y 4. Vale, cerramos los dos juntos y seguimos. Bien, bueno, pues así todo el rato. Bien, pues ahora ya que estoy acabando, solo me queda hacer el punto alto de relieve con el primero de los puntos de relieve que teníamos de la vuelta al principio. Ahí tenemos. Y para terminar salto 1 y me quedaría 1 y 2. Cierro mi vuelta con este color en el punto bajo, pero tengo que cambiar el color, así que traigo el colorcito nuevo para hacer el punto deslizado, ¿vale? Ahí. Tengo terminada esta segunda vuelta con el color blanquito. Vamos a ver qué vamos a hacer con la vuelta en color azul. Tengo que volver a poner el punto, el hilo azul. Entonces ahora 1, 2 y 3 cadenitas, pero atención, voy a ir enganchando los puntos ahí, sobre ese, ¿vale? Este
El tercero lo voy a agarrar por atrás, el punto completo. Acordaros que me sobraba uno. Bien, porque lo dejábamos en blanco, que es este. Ese lo voy a dejar tal cual. Pero los siguientes los voy a tejer por delante. ¿Con qué objetivo? Que no se vea el blanco, que solo se vea el azul. Bien, se va a ver un poquito, pero no mucho. O mejor dicho, casi nada. Entonces voy a ir tejiendo todos los puntos sobre esa hebra delantera para que no se nos vea, jugando un poco con la idea del... Y el punto que tenemos libre ahí, pues le tejemos con el azul. Con la idea del granny, del dibujo, de la mezcla de colores, ¿veis? ¿Habéis visto? Bueno, pues eso lo voy a ir haciendo toda la vuelta. Voy a tejer sobre esa hebra delantera el punto alto. Esta es la idea del... ¿cómo se llama eso? Cuando me salga os lo digo. Y el cuarto de los puntos sobre, ¿vale? Sobre el punto azul, que está sin tejer. Bien. Mosaico. Esta es la forma de tejer el mosaico, con las hebras delanteras y traseras para dar relevancia a un color o a otro. ¿Vale? Pues yo quiero esconder el blanco y para esconderlo pues voy a ir haciendo esto todo el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues es fácil toda esta vuelta, así que ahora el punto cuarto, que es el que está detrás de este, lo voy a tejer sobre el azul. ¿Vale? Ahí. ¿Cierto? Y los otros tres sobre la hebra delantera, azul. Comprendido es todo. ¿Veis cómo se nos han quedado esos tres puntos? La hebra delantera azul se nos ha quedado libre, mientras que toda la hebra, el hilo blanco está ahí, ¿no? No se ve perfecto, ¿no? Entonces vamos a estar tejiendo todo el tiempo de esa manera. ¿Por qué? Porque así no se va a ver por detrás el blanco y va a quedar como que el punto de rejilla nos va a quedar más bonito. ¿Podemos hacerlo de otra manera? Sí, podemos hacerlo como queramos. ¿A mí me gusta así? Sí, por eso lo hago así. Pues sí, como es el mío, pues y os lo estoy mostrando, pues a mí me gusta así, pero que sepáis que también se puede hacer dejando esa hebra blanca que se vea. Bien, pero este motivo, este top en concreto, lo vamos a tejer así. ¿Vale? El cuarto, vamos a ponerle por dentro, ¿veis ahí, no? ¿Lo veis? Perfecto, sí. Y los otros tres por ahí, para que el blanco se nos vaya escondiendo. Y así ya vamos a ver luego la siguiente vuelta cómo la vamos a tejer. Vamos allá, porque después se van a repetir todas, ¿eh? O sea que no hay complicación que valga. Vamos allá. Tengo que unirme con el color blanco. Me olvido del azul y me uno en las cadenas. Bien. Y ahora voy a empezar a hacer el punto bajo, pero en este caso, y para que se me quede contrapeados, ahora yo tengo que enganchar en este punto y en este punto. Es decir, punto alto de relieve, enganchando los dos. Vamos para allá. Así es como voy a empezar esta vuelta. Poniendo ese punto alto de relieve y enganchando con el siguiente. Punto alto de relieve, ¿vale? Y cierro los dos juntos. Bien. Tengo hecho el primero de los cruces y esa base del punto para mí es ese que yo me tendría que saltar, pero como cambia la vuelta ahí, pues tengo que tejer los tres siguientes. Con lo cual, y en la hebra trasera, tengo que tejer los tres. El anterior, el de las cadenas, es el que se supone no debería haber tejido. Bien, pero como arranco ahí, pues lo tengo que hacer así. Y sobre la hebra trasera de nuevo, ¿vale? Este punto
que es el de en medio, que es el que me tocaría tejer ahora, es el que yo voy a tejer de relieve de nuevo. Ahí, de relieve de nuevo. No termino y agarro el siguiente. Ahí, ¿vale? Y cierro los dos. Y ahora voy a enganchar, voy a saltar uno, que es este, y los tres siguientes los vuelvo a tejer con la hebra trasera. 2 y 3. Vuelvo a estar, si os fijáis, en el medio de los puntos. ¿Bien? Pues nada, repetimos operación engancho, punto alto doble que no voy a cerrar, ¿vale? Ahí. Y el siguiente ya me viene dado, porque es este, ¿vale? Pues nada, enganchamos y a seguir. Salto, dejo sin hacer el primero y los tres siguientes los dejo. 1, 2 y 3. Y el cuarto lo vuelvo a tejer. ¿Veis que se me va quedando? ¿Veis que se me va quedando mi, mi punto de red? Ahí tejo de nuevo, pero no termino. Punto alto doble con el siguiente y lo engancho. ¿Vale? Cierro los dos y ahora saltando uno, los tres siguientes los tejo con la hebrita de atrás. ¿Comprendido? ¿Veis? ¿Habéis visto qué chuli va a quedar? Ya lo vais viendo, ya entendéis cómo lo estamos haciendo. Pues ala, vamos allá. Tejemos. Ahí. Saltando un punto, tejemos los tres siguientes en la hebrita de atrás. 1, 2 y 3. ¿Bien? Pues toda la vuelta la tejemos así. Para terminar esta vuelta, después de los últimos 3 puntos, pues voy a la unión de todos esos puntos de relieve, punto deslizado con ese punto y me olvido. Y ahora me toca hacer los puntos altos, ¿vale? Entonces, este primero, que son las cadenas por las que hemos subido, me olvido, está así y así se queda, ¿vale? Pero los otros tres tienen que ser puntos tomados en esa hebra delantera, ¿vale? Y esto nos va a pasar siempre. Este punto, cuando tengamos la unión, como va a ser el punto de unión, o no, pero aquí es el punto de unión, pues lo tenemos que dejar como puntos cadena. Y después los tres siguientes los tejemos ahí con la hebrita delantera y sobre la vuelta del punto, ¿vale? Y después el siguiente será un punto alto atrás, ¿vale? Como hemos hecho en la vuelta anterior. Bien, así todo el tiempo. Y tejemos toda la vueltita así. Espera, que voy a bajar de nuevo la hebrita azul que la tenía aquí arriba para que no me molestase con la blanca y ahora me molesta. Entonces busco esas tres hebras en la vuelta última, no, la penúltima. Busco esa hebra delantera tejida en azul y los tejo, ¿vale? ¿Veis? Porque así se me van a ir escondiendo todas mis hebritas, ¿vale? Y el último, el cuarto, el que está sustituyendo a ese blanco, lo tejemos por atrás. ¿Veis ahí? Venga, repetimos estos tres en la hebra delantera. Vamos allá. ¿Vale? Y ahora el cuarto sobre el punto de la vuelta. Ahí. ¿Vale?
Pues ya está, esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Voy a acabar esta vuelta para empezar la siguiente y que podáis verlo, ¿vale? Pero ya toda la vuelta la vamos a tejer así. Ahí, los tres sobre la vuelta azul, sobre el punto azul. 1, 2 y 3. Todo el tiempo repitiendo igual. Repetimos estas vueltas y tenemos nuestro top tejido, ¿veis? ¡Qué chulo nos va a quedar! ¡Qué chulo nos va a quedar! Ahí. ¿Comprendido? Los tres, que se quedan como escondidillos, ¿verdad? Esos puntitos ahí, sobre la vuelta del punto azul. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir así unas cuantitas de vueltas hasta tener el ancho que queramos, ¿vale? Que va a ser prácticamente igual que este, o sea que vamos a tener que tejer unas cuantas vueltas y cuando las tengamos, pues nos vamos a volver a encontrar. ¿Te parece? Vamos allá. Mirad, ya tengo mi top con 21 centímetros. Con 21 centímetros de largo, ¿vale? Bueno, no estoy poniendo bien, pero tiene 21 centímetros de largo ya. Y no voy a hacer más vueltas, voy a hacer la última blanca. Y como ya es la última, en lugar de agarrar 2 hebras, de hecho, fijaros, la he deshecho porque me he dado cuenta después de tejerlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es enganchar el punto completo, ¿vale? Entonces, vamos a agarrar ese punto completo. Vamos a empezar a hacer nuestros dibujos, el punto blanco, igual cuando nos vaya tocando, como es este caso que nos toca ahora, porque es este punto el que tengo que tejer. Bien, como hemos hecho en las vueltas anteriores, ¿cierto? Lo cerramos, pero la diferencia está en que ahora los puntos que vamos a enganchar sobre el hilo azul los vamos a tejer completos, no solo con la hebra trasera, porque ya no voy a hacer más vueltas. Bien. Entonces tengo los 3 puntos altos, los 3 puntos bajos en blanco, los puntos altos dobles, con esa salvedad, ¿vale? Con esa diferencia, que a la hora de, de tejer los puntos, ¿vale? Los voy a tejer sobre las 2 hebras, enganchando el punto completo. ¿Cierto? ¿Lo vemos? ¿Sí? Pues nada, a ello tejemos toda la vuelta y nos encontramos para ver el remate que vamos a poner. He terminado mi vuelta y ahora solo me queda unirme con un puntito deslizado. Para la siguiente vamos a irnos con un puntito deslizado al punto siguiente al que hemos tejido de unión de los puntos de relieve de la vuelta anterior. Y ahí vamos a tejer lo siguiente. Voy a tejer un punto bajo, un medio punto alto sobre el mismo y un punto bajo en el mismo. Esa va a ser la onda que vamos a ir tejiendo en toda la vuelta. Ahora salto un punto y me voy al medio de los 3 puntos de la vuelta anterior. Y ahí pongo un puntito deslizado. Esa es la mini onda que vamos a estar tejiendo. Vuelvo a saltar un punto y me voy de nuevo a los 2 puntos altos juntos de la vuelta anterior. Y vuelvo a tejer mi onda. Un punto bajo, un punto medio alto y un punto bajo. Ese es el detalle que vamos a tejer, esa mini onda que vamos a poner. Solo es un detalle, una mini onda. Salto de nuevo un punto y me voy con un punto deslizado en el siguiente. Vuelvo a saltar un punto y repito esta mini onda. Así de sencillo va a ser toda la vuelta. Así de sencilla. Pues ahora entonces solo nos queda hacer esa mini onda de la que estamos hablando. Ese punto deslizado, saltando un punto en el que une los dos, ¿vale? En el que unen los 2 puntos de relieve, un punto bajo, un medio punto alto y otro punto bajo. Y saltando uno otra vez, igual. Saltando uno, acordaros deslizado, que a mí se me va
la mano al punto bajo. Mirad qué ondita más cookie estamos tejiendo todo el rato. Vamos a hacer toda la vuelta así y nos encontramos para ver qué vamos a tejer aquí abajo. Acabo la vuelta. Tengo los últimos 3 puntos juntitos dentro de la unión. Salto 1, punto deslizado y me engancho al punto bajo primero que he tejido. Cadenita al aire. Vamos a esconder esta hebra bien y nos vamos a ir al otro lado. Mirad qué lindo cómo se ve, ¿veis? Y lo que es mejor todavía, por favor, mirarlo por el otro lado. Tenemos ahora mismo, acabamos de tejer un top reversible. ¡Ahí! Ya está. Sin más. ¿Cómo os quedáis? ¿No es igual de lindo por un lado que por el otro? Llega la parte de abajo. Estoy loca. Se me ha ocurrido algo espectacular y lo voy a poner, vamos, lo voy a hacer ahora mismo. Ya os podéis imaginar, ¿no? Como ya sabéis cómo soy yo. Ahora mismo estamos tejiendo nuestra parte de abajo. ¿Qué voy a hacer? Un volante. Un volante, señoras y señores, voy a hacer un volante. Bien, entonces vamos a hacer en la parte de abajo, en la parte de arriba es esta, ¿cierto? En la parte de abajo, ¿qué vamos a tejer? Nuestro volante. Vamos a darle ahí un vivo, un volante chulísimo. Bien, entonces, ¿qué voy a empezar a poner en cada punto? ¿Vale? Voy a hacer puntos altos, entonces voy a poner 3 cadenitas primeras, así ya se me queda este punto enganchadito. ¿Vale? Una más, 3, se me queda ya la hebra prácticamente escondidita. Y en cada voy a hacer un punto tejiendo 2 en el mismo sitio. El siguiente, ¿vale? El siguiente, solo 1. En el siguiente, 2, ¿vale? Voy a tejer aumento, 1 y 2, ¿vale? En el siguiente solo 1. Es decir, voy a ir alternando los aumentos. Aquí no y aquí sí. 1 y 2. Y esto, que voy a hacer así todo el tiempo, lo voy a repetir 3 vueltas. De tal manera que me va a quedar un volantito. 1 y 2. Super cookie. No demasiado pronunciado. Si no queréis tantas pronunciaciones, así veis que os va muy volado el volante, bien, que es una opción, pues espaciar un poco los aumentos. Si veis que no lo queréis tan pronunciado, ¿veis? Aquí ya veis que se va a empezar a girar, pero no en la primera vuelta, ¿vale? Se va a girar cuando ya llevemos eso, las 3 vueltas, porque yo no quiero que quede demasiado pues eso, demasiado volado. Quiero que se quede un volante abiertito. Entonces, tejeremos 3 vueltas repitiendo la secuencia. Un punto alto, en el siguiente 2. Un punto alto, en el siguiente 2. Así, ¿vale? Durante 3 vueltas. ¿Ok? Bueno, pues lo hacemos y nos vamos a encontrar. Ya vais a ver cómo aquí, que parece que no hay, se va a convertir en que sí que hay. ¿Veis? Ya ahí se va volando y quedará súper estupendo. ¿Vale? Pues me pongo con las vueltitas y cuando tengamos todos estos puntos altos, nos encontramos. Que va a haber unos cuantos. Vamos allá. Bueno, mirar cómo está mi volante, mi fiesta de acabado para mi top. No puede ser más lindo. Y mirarlo por atrás no puede ser más bonito. Bueno, está todavía sin esconder las hebras, pero bueno, nos hacemos idea, ¿verdad? ¿Qué nos falta? El super tirante. ¿Qué le voy a poner? Mirar qué cosa más tontita y más cookie que le voy a poner. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Es que como tengo la ahí, así. ¿Cómo os quedáis? Estupendo, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, voy a daros medidas, ¿vale? De todo para que tengamos de referencia. ¿Bien?
Voy a estirarlo así un poco porque la verdad es que luego queda un poquito más largo de lo que nosotros pensamos. En total, nuestro top nos está midiendo 26 centímetros. Bien. El volante, que es de 3 vueltas en punto alto, nos mide 4 centímetros. 4 y un poquito, para no mentir. ¿Vale? Y nos queda por saber qué he hecho con el tirante. El tirante, obviamente, cada una tendrá una medida según haya querido que sea más ancho, más largo, menos. Yo tengo en total de tirante 30, a ver si está bien puesto. Aquí, sí. 38 y bastante. 39 centímetros. Y esos son 72 cadenas, como las que tengo aquí. ¿Vale? A ver, voy a ponerlo ahí que se vea cookie un poquito. 72 cadenas como estas. Tenemos que hacer un número de cadenas que sea múltiplo de 3. Atención. ¿Vale? Más 1. Porque nuestro tirantito, a ver, lo voy a poner aquí para que veáis, nuestro tirantito se lleva, la vuelta es un múltiplo de 3 más 1. O sea, va de 3 en 3. Pinchamos aquí, 1, 2 y en el tercero. Entonces necesitamos que sea múltiplo de 3. Al principio no, pero después sí. ¿Vale? Dicho esto, tengo mis 72 cadenas, pues hago una más porque necesito un múltiplo de 3 más 1 y ahora una más, pero para tomar altura. ¿Bien? Y ahí empiezo a poner puntos bajos. Aquí está mi primer punto. Y a partir de ahí vamos a hacer una secuencia de todos los puntos, todo punto bajo. Todos los puntos son puntos bajos, ¿vale? Y en cada punto un punto hasta llegar a la esquinita, ¿vale? En cada punto un punto. Voy a hacer hasta llegar al borde, hasta llegar a la última de las cadenas y os cuento qué hice en la última de esas cadenas. ¿Vale? Vamos allá. Estoy en el último. Estoy en el último de los puntos. Y aquí, pues en lugar de 1, vamos a hacer 1. Vamos a hacer otro. 2. Vamos a hacer otro. 3 en el mismo. Y otro 4 para girar. ¿Vale? Tenemos 4 puntos en el mismo. Y ahora ya vamos dando la vuelta y haciendo esos mismos puntos en simétrico por el otro lado. ¿Vale? Y escondemos la hebrita al tiempo. Vamos a ir así, escondiéndola para que nos quede toda cookie. ¿Vale? Por un lado y por el otro. Entonces vamos a poner un punto enfrente del otro. Así nuestros 73 puntos que tendremos, 72 más el que hemos hecho para que nos cuadre todo, ¿vale? Vamos allá, vamos allá. Tejemos de nuevo todos los puntos. Mirad, ya tengo casi toda la vuelta hecha. Solo me queda estos dos últimos puntos que los quiero tejer con vosotras para que veáis el penúltimo y en el último, ¿vale? Hicimos uno, ¿os acordáis? Pues vamos a hacer el 2, el 3 y el 4, igual que hiciéramos, ¿vale? Igual que hiciéramos en este otro lado, ¿vale? En el giro este, para que se quede el mismo número de puntos de un lado que de otro, ¿cierto? Bueno, cadenita al aire, hemos acabado con este lado. ¿Dónde están mis tijeras? Aquí. Cadenita al aire, hemos... ¡Ah! ¡Conchu! Que me corto, que me pincho. Cadenita al aire y cortamos la hebra. Hemos terminado con este color. Vamos allá con el color blanco, hemos quedado entonces, ¿bien? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Veis el huequito? ¿Veis el agujerito principal? El hueco que se nos queda ahí. Ese va a ser nuestro principio. Ahí, porque vamos a ir de punto a punto de esos, vamos a ir poniendo ahí un primer punto. Bien. Una cadenita, vamos a hacer ahí, y otra vez, un punto bajo, ¿vale? Saltaré 1
y 2. Y en el tercero, a ver si esto se ve bien y clarito, ¿vale? Aquí está uno de los puntos, aquí otro de los puntos. Bueno, pues yo en el tercero pincho de nuevo, pico ahí y tejo un punto bajo, una cadena y un punto bajo. ¿Bien? Salto 1, salto 2 y en el tercero, pero en la parte del medio, en la parte gruesa, ahí vuelvo a poner un punto bajo, una cadena y otra vez un punto bajo. Y se me va a ir, como veis, definiendo mi 1, 2 y 3. ¿Veis? Cadena y ahí. ¿Vale? Así todo el tiempo hasta llegar al borde. ¿Vale? Vamos allá. 1 y 2 y estoy en el último, ¿vale? 1 y 2 y estoy en el último, estoy justo al final, ¿vale? O sea, donde empecé y tejo igual, punto bajo, cadena y de nuevo punto bajo. ¿Qué voy a hacer? Sobre el mismo, volver a tejer, pero voy a ir girando. Punto bajo, cadena y punto bajo. ¿Cierto? He girado, haciendo 2 veces eso, he girado y ya me voy al siguiente de los puntos porque ya es simétrico. De un lado voy a enganchar en el mismo que en el otro y ahí vuelvo a poner punto bajo, cadena, punto bajo. ¿Vale? ¿Lo veis? Y repetimos, me voy, lo que pasa es que ahora ya no tengo ni que ir contando, voy a ir donde estaban los puntos en mi vuelta. ¡Uy, qué flojo he hecho esto! Donde estaban los puntos en mi vuelta anterior. ¿Vale? Ahí. Vamos a ir poniendo así todos los punticos. Punto bajo, cadena, punto bajo. Y ahí vamos a seguir. ¿Vale? Bueno, pues así hasta el final. Con eso tenemos el tirante listo. No puede ser más sencillo y más cookie. Voy a terminarlo y los cosemos. Solo nos queda eso. Cosido. Cosidos y escondidas las hebras de nuestros tirantes. Una opción que tenéis si queréis, en lugar de hacerlos por fuera, es sacar desde aquí el tirante, si lo vas a utilizar por los dos lados. También os lo comento, ¿vale? Pero bueno, esto a más. Bien, ¿qué más se puede decir? Bueno, que ya habéis visto cómo queda, así que es que poco tengo que decir. Habéis visto las fotos, así que pues sin más, que es tan bonito por un lado como por el otro, yo creo, yo pienso, siento esto, me encanta. Y además el lado apenas si se ve, se nota un pelín el fin de vuelta, pero está bárbaro, está bárbaro. ¿Qué me decís? Regálame por favor tu comentario diciéndome cómo te ves, cómo te queda. Ahí es nada. Bueno, nada más. Yo nada más. Que si te ha gustado, deditos arriba, comentarios y sugiéreme cosas que tú quieras tejer. Me encantará recibir esos comentarios y ver si podemos tejer a gusto de todas, o de todos, será estupendo. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo. Voy a ponerlo al derecho, que está boca abajo el pobre Top. Top Tamara, listo para poner. Golden road and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his